Muchas gracias, señor presidente. De nuevo, mi saludo calurosísimo a todos estos ciudadanos de Medellín. Muchas gracias a la mesa directiva del Consejo Municipal por haber atendido tan rápidamente nuestra solicitud de convocatoria de esta sesión especial. Antes de mi intervención, dos consideraciones respecto de la respuesta a los cuestionarios. Pudieron ver los medellinenses que hay predios de 1.000 millones de pesos en estrato 1, como también pudieron ver que hay predios de 20 millones de pesos en estrato 5. Y esto solamente para hacer una primera afirmación, que la anuncio como una de las consideraciones para cuando aquí tengamos de nuevo la oportunidad de volver a hablar sobre el Estatuto Tributario, Acuerdo 64 de 2012, porque no basta con incluir el criterio de estratificación socioeconómica para hacer progresividad, gradualidad y distribución equitativa de las cargas. Es necesario además tener en cuenta los rangos de área y los rangos de avalúo, de manera realista, relacionados con el estrato. Doctor Iván Darío, de nuevo ustedes me dejan sin respuesta oportuna al derecho de petición que les presenté el 14 de febrero a usted y a la doctora Erika Navarrete. También una consideración preliminar. La revisión de los avalúos no exige prueba de ninguna categoría cuando se es presentada a la oficina. Los artículos 133 a 139 de la resolución IGAC 070 de 2011 dicen que el propietario podrá, pero ustedes tienen la obligación, sin más, de recibir la solicitud de revisión que presenta el ciudadano, sin otro requisito que la formulación de que se le revise porque considera que el predio ha sido valorado de manera injustificada para las características y condiciones del predio. Señor presidente, honorables concejales, vengo hoy no solo a hacer defensa de los contribuyentes de Medellín, sino que además, en mi calidad de presidente de las ligas de usuarios de servicios públicos, vengo también hoy a hacer defensa de la democracia tributaria, de la moralidad administrativa y de la transparencia de los procedimientos administrativos. Voy a resumir esta tarea diciendo que hasta hoy hemos reclamado impuestos justos, pero ahora también vamos a reclamar impuestos legales. Vamos a hacer una crítica a los procesos de actualización catastral y de adopción del Estatuto Tributario. Y empiezo con la primera afirmación. En Medellín no existe rezago de la actualización catastral, porque en la administración de Alonso Salazar sí se hizo actualización. El 25 de octubre de 2010, la Subsecretaría de Catastro expidió con la firma del doctor Iván Darío Cardona Querubín la resolución 001 de 2010, por medio de la cual se ordena la iniciación y ejecución del proceso de actualización para las comunas 4 Aranjuez, 6 12 de octubre, 8 Villahermosa, 9 Buenos Aires, 10 Candelaria, 11 Laureles, 12 La América, 14 El Poblado, 15 Guayabal, 16 Bolén, y los corregimientos 50, 80, 90, Palmita, San Antonio de Prado y Santa Elena. En el numeral 4 de los considerandos de esa resolución se dice que la Subsecretaría de Catastro ha venido realizando durante los años 2009 y 2010 el censo predial de los inmuebles, con el fin de determinar si las propiedades han tenido o no cambios físicos, jurídicos o económicos. Y esta resolución fue publicada en la Gaceta Oficial número 3743. El 30 de diciembre de 2010, la Subsecretaría de Catastro expidió la resolución 004, por el medio de la cual se ordena
la renovación de la inscripción catastral de los inmuebles de esas comunas que ahora leí. Y en el numeral 3 de los considerandos se lee que la Subsecretaría de Catastro adelantó las labores catastrales destinadas a cumplir con el proceso de la actualización de la formación catastral. Y en el 4 dice que el subsecretario de despacho, previo concepto técnico favorable emitido por el Comité Técnico, expidió la resolución 02 de diciembre 29 de 2010, por medio de la cual se aprueba el estudio de las zonas homogéneas geoeconómicas y el valor unitario de los tipos de edificación de los inmuebles ubicados en las comunas que ahora leí. Y en el artículo 2 del resuelve dice que los avalúos resultantes de la actualización catastral tendrán vigencia fiscal a partir del 1 de enero de 2011. Y la resolución fue publicada en la Gaceta Oficial número 3780. Ahí, ciudadanos, concejales, tenemos la orden de actualización de la mitad de Medellín. ¿Cómo y cuándo se hizo el resto? El 10 de noviembre de 2011, la Subsecretaría de Catastros pide la resolución 01, por medio de la cual se ordena la iniciación y ejecución del proceso de actualización para las comunas 1 Popular, 2 Santa Cruz, 3 Manrique, 5 Castilla, 7 Robledo, 13 San Javier y los corregimientos 60 San Cristóbal y 70 Altavista, completo Medellín. En el numeral 4 se dice que la Subsecretaría de Catastro ha venido realizando durante el año 2011. Entonces tenemos 2009, 2010, 2011, el censo predial de los inmuebles con el fin de determinar si los inmuebles han tenido o no cambios físicos o jurídicos. Y en el artículo 2 del resuelve se dice, la actualización de la formación termina con la resolución por medio de la cual el subsecretario de Catastro ordena la renovación de la inscripción. El 26 de diciembre expide la Subsecretaría de Catastro la resolución 04, por medio de la cual se ordena la renovación de la inscripción de los inmuebles que leí ahora en la resolución de investigación. Se lee en el numeral 3 de los considerando, la Subsecretaría adelantó las labores catastrales destinadas a cumplir con el proceso de actualización. Y en el 4 se dice que el Subsecretario de Despacho, previo concepto técnico favorable emitido por el Comité Técnico, expidió la resolución 02 de diciembre de 2011, por medio de la cual se aprueba el estudio de las zonas homogéneas geoeconómicas y el valor unitario de los tipos de edificación de los inmuebles. Y ordena, en el artículo 2 del resuelve, los avalúos resultantes de la actualización de la formación tendrán vigencia fiscal a partir del 1 de enero. Primera observación que hacemos, ¿cuál es el tiempo que media entre la resolución de enunciación y la resolución de renovación de la inscripción? En el caso de la actualización de 2010 se trata de 2 meses y 5 días. Y en el caso de la otra resolución, 1 mes y 16 días. En ese periodo se elabora el estudio de las zonas homogéneas geoeconómicas y los valores unitarios de las construcciones. 3 años para los censos prediales, pocos meses para zonas homogéneas geoeconómicas y definición de los valores de construcción. Podríamos, doctora Aura Marleni, decir 3 años la Subsecretaría de Catastro adelantando labores de actualización, 2 semanas el Consejo de Medellín para decidir el estatuto tributario, acuerdo 64 de 2012. Segunda observación, ¿qué se hizo o a qué se procedió con los avalúos resultantes de la actualización cuya vigencia fiscal se fijó a partir del 1 de enero de 2011 para unas comunas de la ciudad y 1 de enero de 2012 para el resto? Escuchemos lo que dijo el señor subsecretario en el 3er piso de esta corporación, en la comisión permanente. Si hacemos el efecto combinado de actualizar los valores con el modelo actual, se refería al estatuto tributario anterior,
estamos hablando de unos incrementos en el impuesto predial cercanos al 60-70% en promedio para la ciudad. Situación que desbordaría de todas maneras la capacidad, tanto económica de la ciudad, y generaría un problema social. ¡Ojo! Por eso, en los últimos 2 años, lo que se ha venido es conteniendo, de alguna manera, esos avalúos hasta el momento como el que estamos ahora. Sigue diciendo, nosotros hicimos un proceso de actualización catastral hace 2 años, pero conteniendo los valores catastrales, porque cuando simulamos los escenarios que presentamos hoy, el impacto que se tenía sobre el impuesto predial era cercano al 70% masivo. Cualquier propiedad de Medellín, por muy bien que le fuera con ese escenario, tenía un impacto del 60 y 70% de impuesto adicional. Lo que hicimos, ojo, ciudadanos, honorables concejales, lo que hicimos fue contener esos valores. Se hizo actualización con valores prudentes, pero sometiéndolo a un ajuste paralelo. Grave, muy grave. Lo que decidieron fue contener, es decir, atajar, de alguna manera, es decir, sin respetar las formas del proceso local, en los últimos 2 años, esos avalúos, porque generarían un problema social. Avalúos que incrementarían el impuesto predial en un 60 o 70%. Aquí caben muchas preguntas. ¿Se puede dejar de aplicar la actualización? ¿Quién lo decide? ¿Quién decidió contener durante los últimos 2 años esos avalúos? A pesar del problema social, ¿esos incrementos no eran acaso legales? ¿Hay detrimento patrimonial en esa decisión? Pero lo más importante es determinar si después de expedir resolución que ordena renovar la inscripción catastral en proceso de actualización y fijar la vigencia fiscal, se puede contener de manera legal la aplicación de los avalúos resultantes. Leamos el artículo 6º de la Ley 14 de 1983. Inciso final. Concluido el periodo de 5 años desde la formación o actualización del catastro, no se podrá hacer un nuevo reajuste y continuará vigente el último avalúo catastral hasta tanto se cumpla con un nuevo acto de formación o actualización del avalúo respectivo. Esto queda claro. No tiene el subsecretario esa facultad. No tiene la potestad la autoridad administrativa municipal que cumple atribuciones de autoridad catastral, y por tanto la actualización catastral anterior fue la resolución 05 de 2004, cuya vigencia inició el 1 de enero de 2005. 5 años, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Como no puede haber reajuste ni modificación si no es con actualización, la base gravable, afirmamos desde aquí hoy, honorables concejales, la base gravable de las resoluciones 04 de 2010 y 04 de 2011 son ilegales. No podían hacerse reajustes a cambio de no aplicar el resultado de las actualizaciones. Por abierta, flagrante y directa violación a la ley, pedimos la revocatoria directa de las resoluciones 04 de 2010 y 04 de 2011. Hablando de la vigencia, el artículo 8º de la Ley 14 dice: los avalúos establecidos de conformidad con los artículos 4, 5, 6 y 7 entrarán en vigencia el 1 de enero del año siguiente en que fueron ejecutados. Como fueron contenidos por valores prudentes, esos avalúos perdieron vigencia por falta de aplicación oportuna.
Además, ¿cómo sigue el procedimiento? El artículo 2, numeral 5 de la resolución 070 IGAT 2011 dice que uno de los objetivos generales del catastro es entregar a las entidades competentes la información básica para la liquidación y recaudo del impuesto predial unificado. Y el artículo 6 define aspectos fiscal en estos términos. Consiste en la preparación y entrega a los tesoreros municipales o quien haga sus veces y a las administraciones de impuestos nacionales los listados de los avalúos sobre los cuales ha de aplicarse la tasa correspondiente. Cabe inferir entonces que tampoco se cumplió este mandato, pues se decidió contener la fuerza desestabilizadora de los avalúos. Víctimas de su propio invento, mataron el tigre y se asustaron con el cuero. Tercera observación, honorables concejales, que se informó al Consejo en noviembre y en octubre, que se informó al Consejo. ¿Cuánta información y de qué calidad se le suministró a los concejales en la presentación del proyecto de acuerdo 76? A pesar de que el secretario de Hacienda, el doctor David Rodríguez, y el subsecretario de Catastro, el doctor Iván Darío Cardona, confesaron en la presentación que el grueso de la discusión era sobre predial, el 90%, y sobre todo en lo de los avalúos, la información en cantidad y calidad también estuvo entonces afectada por el síndrome del problema social y no se trajo al Consejo. Fue contenida. Expliquemos. Tenían las resoluciones 04 de 2010 y 04 de 2011, en las cuales se dispone del censo de los predios de la totalidad de Medellín. Se verifican los cambios físicos, jurídicos y económicos. Están los conceptos del comité técnico para la valoración de las zonas homogéneas geoeconómicas y los valores unitarios de construcción. Tenían calculado el efecto de la nueva base gravable con el estatuto tributario. Dijeron 60 o 70% si lo hacemos con este. ¿Acaso, pregunto yo, honorables concejales, con esta información no tendrían ustedes una más precisa, exacta verdad de la base gravable, herramienta necesaria para decidir sobre rangos tarifarios más próximos a la justicia, a la equidad, a la gradualidad y a la progresividad? Pregunto, ¿conoció el Consejo Municipal estas resoluciones? ¿Y conoció los resultados que producían la base gravable? Las actas de los debates indican que lo que hizo el subsecretario de Catastro fue ejercicios de simulación sobre avalúos supuestos y una tarifa sugerida por la administración. Con la información que ahora sabemos que tenían, lo democrático, lo legal era suministrar esa base a los concejales. No era hacer ejercicios de simulación, era dar explicación al Consejo Municipal. Este ocultamiento de información es una manera además de impedir que se cumpla un mandato constitucional. El artículo 338 de la Constitución Política dice: la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Pregunto, la información de la base gravable depende del despacho de la administración que funge como autoridad catastral. ¿Puede retenerla? ¿O debe suministrarla totalmente, sin fijar limitaciones, precisamente a la Corporación de Elección Popular, que es la que tiene el encargo de fijar la base gravable y fijar la tarifa? Y no es lo mismo fijar una tarifa, honorables concejales, con unos impuestos que con unas realidades que reposaban en el escritorio del subsecretario de Catastro Municipal. Y cuando la Constitución habla de fijar directamente
es no por interpuesta persona, sino con la inteligencia, con el juicio, con el raciocinio, con el análisis, con la discusión y el debate que le corresponde a esta corporación. De acuerdo con la Ley 44 de 1990, artículo 4, y la Ley 1450 de 2011, además, se dice que las tarifas se deben establecer en cada municipio de manera diferencial y progresiva, teniendo en cuenta C, la antigüedad de la formación o actualización del catastro. Es claro, a más nueva actualización, más baja tarifa. Pero como no conocíamos los resultados de la base gravable de las actualizaciones 2010-2011, es clarísimo entonces que los concejales apenas lo que podían hacer era imaginarse cuál era una tarifa aproximada. Pero esto es un mandato legal también que se viola, porque de eso depende la progresividad, la gradualidad y la equidad. Segundo, en Medellín hay cobro ilegal. El 26 de diciembre de 2012, señor presidente, honorables concejales medellinenses, la Subsecretaría de Catastros pidió la resolución 004, por medio de la cual se ordena la renovación de la inscripción catastral de todas las comunas de Medellín. Todas las resoluciones de renovación van acompañadas de una resolución de iniciación. Esta no tiene par, no tiene resolución de iniciación. ¿Por qué? Porque esta es la resolución que ordena soltar la represa. Esta es la de los avalúos contenidos, la de los avalúos no prudentes, la de los avalúos que efectivamente desencadenaron, como lo previó el subsecretario de Catastro, el problema social. Esta resolución determina los avalúos de todos los inmuebles de la ciudad. Por lo que explicamos antes, no han sido de conocimiento del Consejo, pero es la base gravable real de la propiedad inmobiliaria de Medellín y tiene un origen ilegítimo. No fue fijada directamente, como lo exige el artículo 338 de la Constitución Política, porque no se proporcionó a esta corporación de elección popular en su totalidad para su análisis, discusión y aprobación la información que sí tenía la administración municipal. Y los tributos en Colombia, los impuestos en Colombia, son todos de representación popular. En el artículo segundo de esa resolución, en el resuelves, ordena: los avalúos resultantes de la actualización de la formación catastral tendrán vigencia fiscal a partir del 1 de enero de 2013. Pero aquí empieza un torcido camino. No sabemos bajo la linterna de quién. Esta resolución está publicada en la Gaceta Oficial número 4125, que es de fecha diciembre 19 de 2012. Recuerden, la resolución es del 26 de diciembre y fue publicada en Gaceta del 19 de diciembre. ¿Cómo puede una resolución fechada 26 de diciembre aparecer en Gaceta del 19 de diciembre? La explicación está en la Gaceta Oficial de fecha posterior, la número 4131, que está encabezada con una F de ratas en la página 31, dice: en la edición de la Gaceta Oficial número 4125 del 19 de diciembre de 2012, se publicó la resolución 0004 del 26 de diciembre. Por error de imprenta se publicó con fecha anterior a la correspondiente del acto administrativo. Y la nueva Gaceta es de fecha 11 de febrero de 2013. 11 de febrero de 2013. En virtud de lo preceptuado por el artículo 338, inciso tercero de la Constitución Política, que a la letra dice: las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos
durante un periodo determinado no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Ha de entenderse entonces que no se encuentra vigente la base gravable mediante resolución aprobada, mediante resolución 04 de 2012 y cuya publicación es del 11 de febrero de 2013. Detallemos cómo es entonces la aplicación de esta norma constitucional. El periodo que comienza después de iniciar la vigencia del acuerdo 64 de 2012 es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, porque estos son tributos de periodo que se llaman periodo contenido, entre 1 de enero y 31 de diciembre. Pero como la base es el resultado de hechos ocurridos durante el año 2013, el periodo que comienza después es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2014. Dice además, voy a terminar, dice además el artículo 104, el artículo 104 de la resolución 070 de 2011 IGAC, el proceso de actualización de la formación catastral termina con la expedición de la resolución, por medio de la cual se ordena la renovación de la inscripción, y determina que la vigencia fiscal de los avalúos resultantes es el 1 de enero del año siguiente. Esta providencia debe ser publicada para efectos de su vigencia a más tardar el 31 de diciembre del año en que se termine el proceso de actualización de la formación catastral. Voy a resumir esta larga exposición. La única base gravable legal, la única base gravable legal en la ciudad de Medellín es la de diciembre de 2009. El municipio debe liquidar el impuesto predial de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 con esa base gravable del año 2009. Y en consecuencia, tiene la obligación el municipio de Medellín de hacer devolución de los dineros pagados en exceso para todos los contribuyentes de la ciudad. Y señor presidente, para terminar, es a esta corporación a la que le corresponde fijar directamente la base gravable y la tarifa. Yo propongo que se traigan aquí los avalúos de las 800.000 propiedades de la ciudad de Medellín para poder aprobar con información suficiente, para poder fijar de manera directa la tarifa y la base gravable como corresponde a lo democrático y a lo legal de esta República de Colombia. Muchas gracias, señor presidente y honorables concejales. A usted, Javier, tiene la palabra.